Bendiciones para todos. Mi nombre es José Manuel Márquez, estudiante de psicología de la Universidad de La Yacambú. Os voy a compartir introducción a las neurociencias. ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia es la ciencia que se encarga de estudiar y comprender desde lo más básico hasta lo más complejo de nuestro sistema nervioso, como lo pudiera ser la parte anatómica o la parte tan compleja como la cognición y la conducta. ¿Cuáles son los alcances de la neurociencia? Resulta que la neurociencia, eh, su propósito es estudiar las relaciones, las reacciones, el funcionamiento de millones y millones de células que se encuentran en nuestro sistema nervioso al momento de vivir, básicamente, cualquier área de nuestra vida del ser humano, como pudiese ser algo tan sencillo como comernos una porción de torta, hacer deporte o relacionarnos con otras personas. Y también cómo funcionan esos estímulos externos, cómo reacciona nuestro sistema nervioso ante los mismos. Historia de las neurociencias. Aquí se divide entre antes de Cristo y después de Cristo. Primero tenemos 7000 años atrás, pasando del Paleolítico al Neolítico, se hacían las primeras trepanaciones. Luego nos vamos 250 años, 2250 años antes de Cristo, en la época de Babilonia, en donde se crea la primera norma ética que viene siendo el Código de Hammurabi, en donde se crea la asepsia y también se habla de las consecuencias que tenían en ese entonces los médicos por negligencia médica. En ese entonces se creía que la enfermedad era un asunto demonológico o espiritual. Vamos a 450 años antes de Cristo para Italia con Crotona. Pero ¿qué pasa? Aristóteles, antes que Crotona, decía que las funciones cognitivas, que las sensaciones, que los movimientos se le debía al corazón y se hablaba de el cardiocentrismo, porque todos giraban alrededor al corazón. Pero Crotona fue el primero en proponer de una forma más clara que todas estas funciones ya nombradas realmente las hace el cerebro y se crea el encefalocentrismo. Vamos a Grecia con el padre de la medicina, Hipócrates. Está el desencantamiento del mundo. ¿Por qué? Porque Hipócrates empieza a hablar de una manera más científica y habla de que la enfermedad no es un asunto demonológico o espiritual. Todo lo contrario, es algo estudiable y natural, así como lo es la naturaleza. Igual, la enfermedad y la salud son asuntos naturales. Ahora vámonos a Egipto, 300 años antes de Cristo, con Herófilo y Erasístrato. ¿Qué pasa con ellos? Ellos diferenciaron lo que viene siendo las venas, las arterias, los nervios, y también clasificaron nervios motores y nervios sensitivos, y también diferenciaron algunos ventrículos en el cerebro. Luego vamos con Galeno, 200 años antes de Cristo, y es el triunfo del encefalocentrismo, ya que, bueno, él hizo muchos descubrimientos, dentro de los que más destaca es el experimento con el cerdo, ya que le quita el nervio de la laringe y quitándole de esta manera la posibilidad de evocar sonido, y eso fue una demostración clara del triunfo del encefalocentrismo. Galeno clasificó también sistema central, sistema periférico, y sus descubrimientos duraron hasta 1500 años en la medicina occidental. Aquí empezamos ya a la época después de Cristo, en el periodo medieval. ¿Qué pasa? Hubo aproximadamente, sí, 1000 años, en donde hubo una pausa en la ciencia. Pero mientras ocurría esa pausa en la ciencia, en donde, ¿qué pasó con Galeno? ¿Qué pasó con otros médicos y filósofos? No hubo grandes descubrimientos, pero sí mucha divulgación científica en Europa de lo que ya se había encontrado. Luego ya imagínense, 1555 con Andreas Berzelius, en la aurora del método científico, descubre lo que vienen siendo los sentidos. Luego en 1791 nos vamos con el experimento de la rana. Gracias, ranita, porque gracias a ti pudimos descubrir el impulso nervioso, que existe electricidad en nuestro sistema nervioso, gracias a Luigi Galvani. Luego, esa era la tercera etapa. Luego vamos
con el padre de la neurociencia. Ganaron el premio Nobel en 1906 Camilo Golgi y Ramón Cajal. Cajal descubrió la neurona y este le dio también su nombre. Ahora, vamos a la cuarta etapa. Y es que gracias a Frank Gall, él propone la frenología, pero al final no era una ciencia, quedó en pseudociencia. Pero gracias a Frank, Paul Broca empieza a poder darle eh, funcionalidad a las circunvoluciones, descubriendo también anatómicamente las mismas. La quinta etapa. Gana el premio Nobel Henry Dale y Otto Loewi en 1938. Empieza la metodología reduccionista. Ellos ganan el premio porque empiezan a ser más empáticos en solo estudiar las neuronas y descubren lo que viene siendo la sinapsis. Sexta etapa, empieza un gran científico, Smith, en 1962, dijo, ya va, hay que hacer algo. Hay muchas ciencias que abarcan el sistema nervioso. Se reunió con muchos científicos de todo el mundo al Instituto Tecnológico de Massachusetts, en donde se implementa el método LISTA. Muchas partes componen un todo. Vamos al 2003 con León Carrión, que descubre la neurogénesis, las células madre. Y ya un poco más para acá tenemos unas investigaciones bastante interesantes. Se puede leer la mente con una resonancia magnética funcional, un planteamiento que al final fue negativo, pero es interesante cómo nos empezamos a hacer preguntas mucho más profundas. Y empiezan, por supuesto, los alcances multidisciplinarios que hoy conocemos, que estaremos hablando más adelante. Vamos con las técnicas de estudio de neurociencia. La mejor técnica, la resonancia magnética. Aquí están todas las demás, cada una cumple su función, pero la mejor en visualidad y función es la resonancia magnética. Tenemos la neuroquímica como la biopsia, inmunocitoquinas, em, la electrofisiología como el escaneo de las ondas cerebrales y la genética con el cariotipo del ser humano y por supuesto hay muchas otras más. Vamos a continuar con los niveles de organización del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central y en el periférico. El sistema nervioso central se divide, primero está el encéfalo. El encéfalo se divide, como podemos ver, en el cerebro, en el mesencéfalo, que está a la mitad, en el puente de Valorio, bulbo raquídeo, el cerebelo y la médula espinal. Luego nos vamos al sistema nervioso periférico, que tiene también sus divisiones. El sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El somático se divide en nervios motores, funcionalidad, y nervios sensitivos, que son los sensoriales. El sistema nervioso autónomo también se divide en el parasimpático y en el simpático. El simpático es el de la acción, el de la actividad, el de la lucha, el de la huida. Y el parasimpático para al simpático, ocasionándonos relajación, digestión, regeneración celular y un montón de otras funciones. Luego vamos al nivel celular. Tenemos las neuronas que se dividen en neuronas en gliales, en neuronas sensitivas, motoras, interneuronas, entre otras. Luego, a nivel molecular, podemos encontrarlos con las conexiones entre neuronas y con neurotransmisores, como lo que puede ser la serotonina, la endorfina, la dopamina, que se puede segregar al momento de comer una rica droga. Ahora vamos a la interdisciplinariedad de las neuronas, de las neurociencias, y es que para mí realmente la neurociencia abarca todo lo que nosotros como seres humanos somos capaces de hacer. Aquí están escritas algunas, sin embargo hay otras como la neuroanatomía, la neurofarmacología, la neuroendocrinología, la neuropsicología, la biopsicología, la genética, la epigenética y muchas otras más. Continuamos ahora con cuál es el área de aplicación de las neurociencias. Realmente es aplicable a cualquier área del ser humano que nosotros pues nos dispongamos. Aquí ya hay algunas que están como la neuroeconomía, el neurodeporte, neuromarketing, neuroeducación, neuroaprendizaje y neurociencias aplicadas en psicoterapia. Realmente, dentro de mi opinión, la neurociencia puede ser y va a ser aplicada en toda área de vida del ser humano. Y ya con esto concluimos. Aquí está la bibliografía. Más adelante, muchas gracias.